El Salmo 15, que fue un salmo escrito también por el rey David, y dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El rey David usó en esta oportunidad una fórmula que es preguntar, hacer unas preguntas para después responderlas. Recordemos que esto es un salmo, y un salmo es una experiencia con Dios contada a través de unos versos, cantada a través de unos versos. Y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David precisamente sabía, tenía una gran experiencia en esto de estar en el tabernáculo. El tabernáculo había dos tabernáculos, por así decirlo. Estaba el tabernáculo que Dios le dio a Moisés para hacer en el desierto. Y en ese tabernáculo había tres secciones: el atrio, el lugar o patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había una serie de elementos que configuraban una serie de pasos para seguir, para acercarse a la presencia de Dios, porque hasta ese momento Dios se había manifestado a Moisés en el monte y nadie podía acercarse, pero en el tabernáculo de reunión ya podían acercarse. El pueblo estaba alrededor, los levitas y sacerdotes podían ingresar en el interior, pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y después estaba el tabernáculo que David había erigido como su lugar de búsqueda y comunión con Dios. Por eso él preguntaba: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Estaba hablando de quién es el que puede tener esa comunión íntima con el Señor. ¿Quién puede acercarse a la presencia de Dios? Precisamente estaba hablando o preguntando de eso. Porque no todo el mundo, no todo el que quiere puede acercarse. No precisamente porque, ¿cómo puedo decir?, Dios no quiera. Simplemente hay una serie de cosas que tienen que ver con la santidad de Dios y con el pecado. Es como el agua y el aceite. La santidad de Dios y el pecado no pueden cohabitar, no pueden vivir en la misma circunstancia. Por eso el que no vive en santidad no puede entrar en la presencia de Dios. Básicamente es esa realidad la que verdaderamente nos muestra este salmo. Y sigue diciendo en el versículo 2, dice, y comienza a decir quiénes sí pueden entrar en la presencia de Dios. El que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad. ¿Qué es andar en integridad?
no andar con dobleces. No decir una cosa hoy y decir otra mañana. Permanecer fiel. Integridad en sus convicciones. Siempre y cuando estas convicciones estén conforme al corazón de Dios. Hay un famoso dicho de un cómico norteamericano, Groucho Marx, acerca de que es una adaptación, ¿no? Tengo estos principios y si no les gusta o si no valen, tengo otros. El íntegro no. El íntegro verdaderamente vive por y para esos principios porque son conforme al corazón de Dios. Eso es lo que significa. Vivir en integridad y hacer justicia significa hacer lo justo, lo recto, lo correcto, de tal manera que la definición de pecado es errar el blanco y hacer justicia es acertar en el blanco. Para que nos demos cuenta, cuando yo peco es que erro lo justo y lo correcto, dejo de hacer lo justo. Cuando hago lo justo, no erro el blanco. Hago esta utilización de términos para que nos demos cuenta que una cosa y la otra son los antónimos, la justicia y el pecado. El pecado erro lo justo, lo recto. Cuando hago justicia, hago lo justo y lo recto. Siempre conforme al corazón de Dios. Y habla verdad en su corazón. Si hay algo que Dios abomina, es la lengua mentirosa. Dios lo detesta. Abominar significa detestar. Es la lengua mentirosa. El que habla verdad en su corazón. ¿Por qué dice en su corazón? Porque el principio bíblico es lo que abunda el corazón, habla la boca. Por lo tanto, la boca termina hablando lo que hay en el corazón. Y si alguien miente es porque en su corazón, si una boca dice mentiras, es porque en su corazón alberga mentiras. Y si es algo, eso es algo que Dios detesta, aborrece. Por eso nunca agradará a Dios un mentiroso, pero tampoco agradará a Dios quien sea cómplice de una mentira o esté de acuerdo, avale de alguna manera a una mentira o a un mentiroso. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Empezamos con dos de las cosas que sí muestra que le agradan a Dios. Andar en integridad, hacer justicia y hablar verdad. Que haya verdad en el corazón. Eso agrada a Dios. Y sigue diciendo el rey David en el Salmo 15, ya en el versículo 3, características de aquellos que sí serán aceptados por Dios en su tabernáculo y podrán morar. O sea, tener esa comunión íntima con Él. Y una dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué características más preciosas? No calumniar. Calumniar es, en el versículo anterior hablamos, hablar verdad en su corazón. Hay gente que habla mentiras, o sea que busca engañar al otro con el fin de sacar un propósito.
Pero aquí hablar de calumniar es hablar lo que incorrecto, mentir con el fin de difamar a una persona, no decir la verdad o esconderla. Qué feo. No pensemos que, y a ver, voy a ser un poco más explícito. La Biblia nos enseña que el primer mentiroso fue el diablo. Por eso la palabra diablo significa padre de mentiras. O sea que él fue el que, por decirlo de una manera, inventó la mentira. Por eso a los mentirosos y religiosos le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, hay una clara manifestación de parte de Dios de aquellos que tienen como modo de vida, como forma de vida, la mentira y la calumnia. Los declara hijos del diablo, porque siguen los dictámenes y la forma de ser de su padre, el diablo. Y aquí no admite esa pretenciosa manifestación de algunos que es una mentirita piadosa, o el fin y el propósito de esta mentira es bueno, es un fin loable. No, la mentira es mentira. Y es tan grave, pero tan grave que dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, ni hace mal a su prójimo. La mentira hace mal al prójimo. Porque la mentira y la calumnia dañan al prójimo. Cuando yo calumnio a alguien, lo estoy dañando. Cuando lo juzgo, lo estoy dañando. Cuando lo critico, lo estoy dañando. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa hacer mal al prójimo? Pregúntate tú, ¿qué es lo que no te gusta y que te daña a ti? Bien, eso mismo no le hagas a tu prójimo, porque eso le hace mal. Si te hace mal a ti, no te gusta a ti, te hace mal, le hace mal al prójimo. Y sigue diciendo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea que no calumnia, pero tampoco participa, tampoco permite delante de su presencia que se hable mal de otro o que se le maltrate a otro. Existen los pecados de comisión y de omisión. Y si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado. Y si yo sé que están diciendo una mentira o una barbaridad contra mi prójimo, contra mi vecino, que es mi prójimo, y no lo defiendo correctamente, me estoy callando y estoy cometiendo un pecado de omisión. No tengo que admitir la injusticia por callar. Y continúa diciendo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Significa que no tergiversa las cosas. La Biblia dice, ay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Ay de aquel que exalta al malo, al vil, al que vive haciendo vilezas, cometiendo vilezas. Ay de aquel que honra a ese
y deshonra o menosprecia al que teme a Jehová. Tenemos que tener cuidado en quien tenemos estima. Muchas veces no nos damos cuenta y menospreciamos a quien tenemos que apreciar y apreciamos a quien no debemos. Apreciamos al vil y menospreciamos al que teme a Jehová. Y el Señor quiere que lo hagamos en forma correcta, que menospreciemos al vil y que apreciemos al que teme a Jehová. Y dice, presta atención, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Significa que antepone la verdad a sus intereses, que antepone lo justo y lo correcto a sus propios intereses. Eso es lo que significa. Y termina diciendo en el versículo 5, quien su dinero no da a la usura, o sea, no se dedica a ganar dinero a costa de otro. La usura significa el préstamo con intereses, los préstamos usureros. Ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, no fue cobarde en dejar de defender al inocente, sino que por el contrario lo defendió. Y termina diciendo, el que hace estas cosas, ¿qué cosas? Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad en su corazón, no calumniar con la lengua, ni hacer mal al prójimo, no admitir reproche alguno contra el vecino, no menospreciar al que teme a Jehová y exaltar al vil, no anteponer la justicia, lo recto, lo correcto a mis intereses personales, no dar del dinero a la usura, no admitir contra el inocente cohecho. El que hace estas cosas, dice la Biblia, no resbalará jamás.